הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ויראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורגני בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להאמין כל ברכתה שירת המזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידי onde askim beoiraita kadisa bebeatrea den bedi becholata beata lechelana dutcho utcho bechitza berachamel milkodan mare shemaya beara Shalom, Rumach, Uberechama.
יפוצו אויביך וינזו משניך מפניך אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך נתן תורה למחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom, hermanos. Para hoy nos corresponde la Parashá Kitetse, cuando salgas. La Parashá consta de 7 aliot,
Vamos desde el 21, de Devarim 21, 10 al 25, 19. La primera aliada está del 21, 10 al 21. La segunda aliada va del 21, 22 al 22, 7. La tercera aliada va del 22, 8 al 23, 6. La cuarta aliada va del 23, 7 al 23, 24. La quinta del 23, 25 al 24, 4. La sexta va del 24, 5 al 13. Y la séptima aliada la encontramos del 24, 14 al 25, 19. Un breve resumen de esta parachá nos habla de el discurso que continúa Moshe para preparar al pueblo de Israel para la entrada a Canaán. Esta parachá, con más mitzvot que cualquier otra en toda la Torá, tiene más de 70, sobre la formación de la familia, la educación de los hijos, el manejo de la agricultura, las leyes específicas para tiempos de guerra y otros. Aparece el primer código laboral de la historia que regula las exigencias y tiempos de descanso del ganado, que era la principal fuerza de trabajo de la época. Esto es altamente innovador respecto a su época. Se presentan leyes morales como la obligación de devolver los objetos perdidos, códigos penales sobre casos de violación y leyes civiles de divorcio y atención a la vida y sus hijos. La Torá nos impone prescripciones referentes a la guerra. Podemos mirar ya la próxima diapositiva. Entre los gentiles es generalmente aceptado que el intercambio de vestimentas de civil por un uniforme militar libera al hombre de las restricciones sociales habituales y le permite una cierta flexibilidad moral. Por el contrario, la Torá exige de cada soldado los mayores niveles de santidad. Por eso empieza esta parachá diciendo: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno de tu Elohim los entregara en tu mano y los llevares de ellos cautivos, y vieres de entre los cautivos alguna mujer hermosa y te enamorares de ella de manera que quisieras tomarla por mujer tuya. Hay algunas reglas que manda el Señor. ¿Pero por qué esto? Hay doctrinas que impiden a sus creyentes la guerra. Y hay quienes quisieran permanecer absolutamente neutrales y pasivos frente a todo problema de combate. Pero no lo han conseguido, al contrario, han caído en la red del enemigo. Por consiguiente, la Torá nos impone el deber de la autodefensa y de la lucha por nuestros derechos. Israel es un pueblo que siempre se ha defendido. Es triste tener que recurrir a la guerra, a la sangre, pero hay momentos en que esta es la única alternativa y hay que hacerlo. La Torá no quiere, por supuesto, de algún modo rehuir esto, pero cuando la guerra es necesaria, aún sobre ella se debe legislar. El escape del avestruz que esconde la cabeza es indigno, y si la guerra es necesaria, se someterá a sus mandamientos. En caso de guerra, cuando se sofocan todos los magnos sentimientos humanos, la Torá impone prescripciones porque aún en la lucha no está permitido perder la conciencia del bien. En primer lugar, la Torá ordena ofrecer paz al pueblo. Lo podemos ver en Devarim 10, y más adelante prohíbe destrozar los árboles de fruto que se hallen alrededor de la ciudad sitiada, puesto que la guerra no debe significar en manera alguna destrucción. De acuerdo con varios exégetas, la guerra no es más que el fruto del Yetzer Hará, el mal instinto, pues el ideal máximo de la Torá es la paz. Así lo predicaron nuestros profetas. No levantará pueblo contra pueblo la espada, no se enseñarán más para la guerra. ¿Cómo es posible que un enemigo vencido una enemiga vencida en este caso, se convierta en esposa del guerrero? ¿Cómo es posible que un miembro de una nación extranjera de repente se convierta en una opción matrimonial? La guerra tiene un componente ideológico. ¿Cómo puede surgir un romance entre una persona que está dispuesta a arriesgar su vida para proteger los ideales por los cuales su nación salió a la guerra y un miembro del campamento enemigo? Todas las civilizaciones han establecido normas para limitar la violencia, incluso en situación de guerra. Pues poner límites a la violencia es la esencia misma de la civilización. Y lo hemos podido ver últimamente. Aquí en este estudio lo vamos a mirar. Todas
civilizaciones ponen límites a la violencia, este es el sentido que se puede decir que todas las civilizaciones se han dotado de normas de índole humanitaria. En general, estas normas tenían un origen religioso en el que se basaba su obligatoriedad. Se la respetaba porque se tenía la convicción de que su cumplimiento obedecía a un precepto divino o inspirado por la divinidad. Sin embargo, el origen religioso de las normas también limitaba su ámbito de aplicación. Se les respetaba en un espacio geográfico determinado entre pueblos que formaban parte de la misma cultura y que honraban al mismo Dios o a los mismos dioses. Respondiendo a la tendencia natural del hombre de apoderarse de las mujeres. Como parte del botín de guerra, la Torá regula esta apetencia insistiendo que el hombre tiene que ver a la mujer cautiva cuando está despojada de sus joyas, de sus atractivos, porque antiguamente se solían utilizar para seducir a los enemigos. Aquí nos podemos acordar cuando lo hicieron por el consejo de Bilán. Esta era la manera de seducir de las madianitas, poniéndose muy hermosas para que los soldados se distrajeran. Las guerras de aquella época y hasta donde se sabe ahora también ocurre que los guerreros se aprovechan de las mujeres y abusan de ellas despiadadamente. No hay reglas ni árbitros, las mujeres están a merced de los depredadores sedientos de sangre que asesinan, destruyen y también violan. Pero desde siempre el pueblo judío recibió la orden divina de llevar a una conducta digna la guerra. Obviamente que el ideal no existía la guerra, pero mientras tanto la guerra está ahí. ¿Y qué ordena la Torá al combatiente judío? Que de ninguna manera se aproveche de las mujeres, que no las veje, que no las viole, que no las denigre. Él deberá cuidar la integridad de las mujeres, respetarlas, no abusar de ellas de ninguna manera. Habrá que hacer un gran esfuerzo para controlarse, pero es una orden del Eterno y por lo tanto tiene que ser cumplida. Si igualmente el hombre en guerra desea a esa mujer, le parece muy hermosa, le parece que puede ser su esposa, entonces hay todo un procedimiento que está descrito en la Torá y ampliado por la legislación. Con este proceder se evita la violación, se guarda la integridad de la mujer y se le da la opción de vivir con dignidad y en paz, aliviando las heridas evidentes que deja todo conflicto armado y recomenzando una vida de bienestar. Para el hombre, nada de dejarse llevar por el salvajismo. No hay excusas. Es triste decirlo que en este momento político en que está viviendo el mundo, las mujeres en Afganistán están tratando de escapar, otras piensan en suicidarse por los vejámenes tan tremendos que tienen en ciertas culturas. Eso es lo hermoso del judaísmo. El judaísmo le permite al hombre cuidar de la mujer y a la mujer tener su valor en la sociedad. En la siguiente diapositiva podemos ver que dice: mas se acontecerá que si no se complaciese con ella, la dejarás ir en libertad, pero de ninguna manera la venderás por dinero, no te servirás de ella después de haberla afligido. Sin embargo, teniendo en cuenta la prohibición de tomar a una mujer gentil, la Torá contempla leyes distintas para los casos, que en época de guerra pueden llegar a ser demasiado difíciles de soportar para algunos soldados. La esperanza de la Torá es que una vez que se autoriza la relación con la mujer gentil, la pasión del soldado se aplaca, pierde fortaleza cuando la atracción no está más prohibida. Además, la Torá pone muchas condiciones a dicho matrimonio. ¿Para qué? Para desalentar totalmente al soldado de ni siquiera iniciarla. Después de un mes de luto, el guerrero tenía la libertad de casarse con la mujer cautiva, si así lo deseaba. No obstante, si decidía no hacerlo, tenía que dejarla en libertad con dignidad. No podía pensar como, ya no la quiero, entonces hay que sacarle alguna ganancia, miremos a ver si la podemos vender. No, no era permitido. La afligió. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella porque puede traer muchas consecuencias negativas al futuro. Y por eso el Eterno establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse.
La Torá no prohíbe este tipo de matrimonios, más bien desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo se convierta en una mujer aborrecida. Independientemente de la interpretación que se siga, la prolongada espera tiene por objeto que el deseo del captor mengüe y se desvanezca con el tiempo y finalmente la deje en libertad. Según los versículos que vienen a continuación, eventualmente pueden hacer de esta relación un hijo rebelde para su matrimonio. Esta es una protección extraordinaria para los derechos de las mujeres cautivas, que solo puede ofrecer el Eterno justo, misericordioso. En la Torá, a la mujer se le respeta, y punto. Por eso nuestra parashá continúa dándole el lugar que le corresponde al primogénito. La siguiente diapositiva habla de esto. Cuando un hombre tuviere dos mujeres, una amada y otra aborrecida, si se casó con la extranjera y no es que ahora ya no, ya la aborrezco, ya no va a ser la que yo quiero, y ellas hubieran parido hijos, así la amada como la aborrecida, siendo el primogénito el hijo de la aborrecida, en el día que se hiciere heredar a sus hijos lo que posea, no podrá dar derecho de primogenitura al hijo de la amada, prefiriéndola al hijo de la aborrecida, que sería el verdadero primogénito, sino que reconocerá al primogénito hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que posea, porque él es el principio de su vigor. A él pues pertenecerá el derecho de la primogenitura. El primogénito es aquel que abre el vientre de la madre. Ello implica que es la primera persona de la familia en continuar el linaje de sus padres. Con su solo nacimiento representa la continuidad del pueblo judío y la vida del mismo. Por ello recibe tratos especiales distintos a los de sus hermanos, como la doble porción en la herencia y las responsabilidades que solo él tiene. A diferencia del resto de los hijos, comparte el peso del bienestar familiar, económico y espiritual con sus padres. Es su responsabilidad proveer para sus hermanos y antes del pecado del becerro de oro, era el encargado de realizar los servicios del templo. Bajo los ojos de la tradición, al ser el primero, la educación que recibe marca el estándar moral bajo el cual toda la familia será educada, y por lo mismo se le exige ser un ejemplo de rectitud. Finalmente, fue él quien hizo a su madre madre, y gracias a él sus padres entraron en una etapa nueva dentro de la vida y el servicio al Eterno. Esta simbología se encuentra presente a lo largo de toda la Torá en distintas figuras. En el libro de Génesis, Bereshit, podemos ver cómo el pacto hecho por nuestros patriarcas con el Eterno lo reelabora nuevamente cada uno de ellos a través de la primogenitura, a través del derecho que tienen como los hijos de la primera esposa de su padre, y tan importante es para el Eterno la primogenitura, que el mismo Jacob no podía heredar directamente de su padre y tuvo que comprársela a su hermano Esab para poder continuar el camino familiar. Y así cada patriarca honró el nombre de su padre, estableciendo una mayor conexión con el Eterno, liderando a su familia y descendencia hacia una nueva fase. En Misraín y en el desierto los primogénitos judíos seguían teniendo esa labor. Cuando el Eterno sacó a los judíos de Misraín, ordenó a los hijos de Israel redimir a todo primogénito y habla de este procedimiento como una señal de la salida de Egipto. Y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros con Yeshua Mashiach, el primogénito de toda la creación. En la siguiente diapositiva dice: cuando un hombre tuviera un hijo contumaz y rebelde, y que no quisiera escuchar la voz de su padre o la voz de su madre, y aunque le castigan, no obedeciere, habla de que debe ser lapidado. El Talmud dice que nunca hubo un hijo rebelde que haya sido ejecutado por la corte. El tema fue registrado en la Torá solo para estudiarlo y para así recibir recompensa por ello. Pero incluso si nunca hubo un hijo rebelde, podemos aprender mucho sobre la educación
si realizamos un cuidadoso estudio de la descripción de la Torá del hijo rebelde. Los niños no son objetos que se pueden ser moldeados a voluntad, sino seres humanos que tienen su propio y libre albedrío y pueden rechazar, si así lo eligen, hasta la mejor educación. Más lo alto, a lo que puede aspirar un padre respecto a todo aprendizaje, es a poner las palabras de la Torá en su corazón. Y lo dice el Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Eso hace que los niños tengan raíces fuertes. La ley del hijo rebelde solo se aplicaba cuando el niño tiene 13 años y por 3 meses subsiguientes, es decir, al principio de su adultez. Esto señala la importancia de una buena base en la educación de los niños. La educación temprana forma la base de la experiencia del niño y por lo tanto es la raíz de los simientes de la vida. En los Sabot de Rabí Natán dice, quien estudia la Torá de niño, ¿a quién puede ser comparado? A tinta escrita sobre papel nuevo. Al igual que la tinta es rápidamente absorbida por el papel nuevo, la Torá aprendida del joven permea el carácter mismo del niño. Instruye al niño en su camino, como una advertencia para ponerlo en el camino adecuado antes que el desarrollo de su propio camino equivocado. El buen comienzo es crucial, porque forma la raíz y todo defecto de la raíz se manifestará exponencialmente en el crecimiento resultante. Sin embargo, una raíz fuerte asegura una planta sana. Un niño debe aprender a aceptar las instrucciones de sus padres y a confiar en sus deseos y capacidades para guiarlo por el buen camino, a pesar de que puede no entender la sabiduría de sus directivas. Y si bien un padre debería tratar de explicar al niño las razones de sus directivas e instrucciones, hay que enseñarle al niño que al final debe aceptar la autoridad del padre, tanto si las entiende o no. El Talmud aprende de la frase, no escuchan nuestras voces, que para ser considerado un hijo rebelde, ambos padres deben tener voces similares. La guía de ambos padres debe reflejar los mismos valores, ambos padres deben ser conscientes en su instrucción. Si los padres no hablan con una sola voz, su hijo no puede ser considerado rebelde, porque la culpa de su comportamiento de rebelde no es suya, está escuchando dos voces diferentes. De esto aprendemos la lección más importante de la educación de los hijos. Un padre debe enfocarse en el alma de su hijo y en su estatus eterno, incluso con más intensidad que en su bienestar físico. ¿A qué padre se le ocurriría exponer a su hijo incluso a una pequeñísima enfermedad contagiosa? Cuando más debería entonces un padre proteger a su hijo de su entorno que puede ejercer influencias espirituales que no le convienen. En estos momentos vivimos momentos difíciles, momentos donde los niños los están educando en la televisión, donde los están educando el internet y si no estamos pendientes, nuestros niños pueden desviar su camino. Entonces, es muy importante saber que si logramos sacar al niño, superar al niño, enseñarle Torá al niño, vamos a tener niños con raíces fuertes en lo espiritual. La siguiente diapositiva dice, cuando hubiera un hombre pecado digno de pena de muerte y fuere muerto, lo colgarás en un madero. No pernoctará su cadáver en el madero, sino que ciertamente lo enterrarás en el mismo día, porque despreció al Eterno, es colgado, y no has de contaminar tu tierra en el eterno tu Elohim, que te da por posesión. Cuando uno mira lo del madero, necesariamente tiene que mirar a Yeshua Mashiach. Dios la había establecido para los casos de pecado particularmente graves. Los culpables en primer lugar eran condenados a muerte comúnmente por lapidación y parece que eran colgados en un madero a la vista de todos para que sirvieran de ejemplo. Así todos sabían qué le ocurriría al que cometiera algún pecado digno de muerte. Atraía sobre sí la ira del Eterno y la maldición y el juicio. Encontramos en la palabra varios ejemplos de la aplicación de este mandamiento
En Números 25 dice, el Eterno con motivo del gran pecado del pueblo dio la orden a Moshe de ahorcar a sus príncipes para que el ardor de la ira de Adonai se apartara de Israel. Números 25:4. Leámoslo. Y dijo Adonai a Moshe, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Adonai a pleno sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Vemos también la aplicación de esta instrucción divina en el tiempo de Yehoshua. En los casos se trataba de ejecutar de la forma visible a todos el juicio según el pensamiento del Eterno. Pero los que colgaban en el madero no eran personas vivas, sino cadáveres normalmente, aunque muchos aquí, como dice la palabra, también fueron ahorcados. La exposición de estos cadáveres a la vista de todos, pues iba a generar como el temor de la gente de pecar. Pero vamos a lo importante. Rab Shaul dice en Gálatas 3, guiado por el Ruach HaKodesh, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. A pesar de los múltiples testimonios que demostraban la inocencia de Yeshua, ellos reclamaron con vehemencia su muerte como si hubiese cometido algún crimen digno de muerte. Pero él no hizo pecado, no conoció pecado, no hubo pecado en él, ningún mal hizo. Primera de Corintios, perdón, en la primera carta a Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición padeciendo, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Yeshua podía decir de sí mismo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y sin embargo fue tratado como un malhechor según las prescripciones de la Torá. Gálatas 3:13 dice, nos da a entender que eso arroja la maldición de ser colgado en un madero, es significativa para nuestra salvación. Yeshua nos liberó de la maldición al volverse maldición por nosotros. Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá hecha por nosotros maldición. Para que en Yeshua Mashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Torá nos dirige a Mashiach. Romanos 7:7 dice, ¿qué iremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. En la diapositiva que viene, vamos a entender un poquito más. Dice, Rab Shaul declara que la Torá define el pecado. La Torá enseña qué es limpio y no limpio, correcto e incorrecto, bueno y malo, y qué causa muerte y qué trae vida. El libro de Levítico 18:5 dice, por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Yo Adonai. Maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Arur. ¿Cuáles eran esas cosas que estaban ahí? Lo podemos leer en Devarim 27. Del 15 dice, en adelante dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Maldito el que menospreciara a su padre o a su madre. Maldito aquel que removiere los límites para disminuir el terreno de su prójimo. Maldito aquel que hiciera errar al ciego en el camino. Maldito aquel que torciere el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda. Maldito aquel que se acostare con la mujer de su padre.
Maldito aquel que hiriere ocultamente a su prójimo. Maldito aquel que tomare soborno para matar a alguien. Maldito aquel que no preservare en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá amén. A todo cuanto se decía que iba a ser maldito el que no cumplía, todo el pueblo contestaba amén. Pero viene Mashiach a pagar eso por nosotros, a levantarnos, a hacernos parte del pueblo santo. Este versículo que está en esta diapositiva que sigue, dice, está en Hechos 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la Torá de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo que no alcanzamos a hacer, lo que no pudimos hacer, lo que se nos olvidó hacer por cuanto éramos gentiles, en él somos justificados. Mirad pues que no venga sobre vosotros todo lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Cuando Yeshua ha hecho todo esto por nosotros, no es que hayamos llegado a la meta de nuestras vidas. No es que dijimos, ya Yeshua pagó por mis pecados, qué bendición. No, es que comienza la meta de nuestra vida, la meta de preservar en esa salvación tan grande que nos dio Yeshua Mashiach. En la siguiente diapositiva ya pasamos a mirar cuando somos hijos del Eterno, a cumplir la Torah. Y viene la devolución de las cosas. Si vieres al buey de tu hermano o a su cordero extraviado, no harás como si no lo vieses, sino que lo restituirás a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti o tú no le conoces, lo recogerás, lo perdido dentro de tu casa, y estará contigo hasta que lo busque tu hermano y se lo devolverás. Hoy cuando se dice que qué bendición es todo lo que me encuentro, a veces sabemos a quién le pertenece. Todas las porciones de la Torah que leemos durante este mes, que es el mes de Elul, han sido especialmente diseñadas para los increíbles días de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Cuando se decide nuestro destino para el próximo año, esta paracha aprendemos sobre la misma de Hashabat Abedah, devolver los objetos perdidos. Es un nivel simple. Entendemos que esto significa que una misma de devolver los objetos perdidos a sus dueños, y esto es así incluso cuando nos produce un inconveniente el tener que hacerlo. Si la persona es mi enemiga, no es fácil, pero el Señor dice, a tu hermano hay que devolverlo, no podemos mirar si es mi amigo o es mi enemigo, si es o no creyente. Esta enseñanza dimensión profundamente espiritual. Y en esta paracha nos enseña qué hacer cuando uno encuentra algo que se le perdió a otra persona. Comienza hablando del caso de animales extraviados, pero luego aclara que el principio aplica a cualquier cosa perdida. ¿Puede quedarse uno con algo que encontremos en la calle? La Torá dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, le devolverás a tu hermano. El Eterno claramente señala que no debemos apropiarnos de lo que no es nuestro. Y no solo debemos devolverlo, sino que debemos cuidarlo hasta que lo pongamos en manos del dueño. Si es un animal, hay que alimentarlo. Si es algo perecedero, hay que cuidarlo. Pero ¿qué pasa si encontramos algo perdido, pero no sabemos a quién pertenece? La palabra explica a continuación lo que debemos hacer. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con el asno, así también con su vestido. Lo mismo harás con toda cosa que tu hermano haya perdido y tú la hallares, y no podrás negarle tu ayuda. La acción de guardar y devolver las pertenencias perdidas de otros se clasifica como ayuda al prójimo. La Torá instruye que no quedemos con los brazos cruzados cuando vemos que el prójimo necesita de nuestra ayuda.
Si vienes al asno de tu hermano o a su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Este es el principio en el que hizo referencia a Yeshua cuando habla en Lucas 5, Lucas 14, del 3 al 5, dice, y dirigiéndose Yeshua a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el Shabbat o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él tomando de la mano al que tenía la mano seca lo sanó y lo despidió. Y ellos dijeron, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el Shabbat y no lo saca inmediatamente? La siguiente diapositiva. Vemos la regla de oro de todo. ¿A quién no le gustaría que le guarden lo que se le ha perdido o que le ayuden cuando lo necesita? A todos. El principio bíblico de ayuda mutua está relacionado con lo que se conoce como nuestra regla de oro. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. En el libro de Shemot vemos que esta ayuda no solo aplicaba a los vecinos que son amigos, sino aún a los enemigos. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevarlo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. El mejor ejemplo de este principio está en la parábola de el buen samaritano. La encontramos en el libro de Lucas 30 al 37. Quien decidió ayudar era el que menos conocía Torah. Era el que ayudaba a su prójimo. El que no se puso a mirar si estaba bien o no estaba bien. Es que damos lo que tenemos en el corazón. En la siguiente diapositiva dice, si en el camino te topas con un nido de pájaro en cualquier árbol o en el suelo con tus polluelos, con polluelos o huevos, y la madre asentada sobre los polluelos o sobre los huevos, no lleves a la madre junto a sus crías. No te la lleves junto con sus crías. Deja que la madre se vaya y se lleve solo las crías para que te vaya bien y tengas larga vida. Es interesante que es el segundo mandamiento que tiene promesa de vida larga. Un hombre llamado Rabbi Ben Levi, habla de que uno de los mayores adelantos morales en este último siglo se refiere en la manera que tratamos a los animales. Desde los tiempos inmemoriales, las sociedades sometieron a los animales a una crueldad sádica y a un abuso salvaje simplemente por conveniencia o por entretenimiento humano. ¿Cuántas personas no cogen un perdigón y lo primero que hacen es ir a matar pajaritos o a pegarlas a los animales? La caza desproporcionada de animales sencillamente por tener trofeos. Sin embargo, hoy la mayoría de las sociedades desarrolladas cuentan con un abarcador sistema de leyes para proteger a los animales de daños innecesarios al celebrar y honrar el valor inherente de todas las creaciones. La Torá fue uno de los primeros códigos que legisló contra la crueldad hacia los animales. Y varios ejemplos los hemos podido encontrar aquí en esta parashá. Pero uno de los ejemplos más famosos y enigmáticos de la protección de los animales es la legislación relativa a la madre y el pájaro y a los huevos en su nido. Maimónides entiende que el propósito subyacente de esta ley es disuadir a las personas para que no se lleven los huevos o los pichones del nido. Dado que los pichones tan pequeños probablemente no son aptos para el consumo, ante el requerimiento de alejar a la madre a la madre pájaro de sus hijos, muchas personas no se tomarán la molestia de acercarse al nido y de esta manera dejarán tranquilos a los pájaros. Este comportamiento puede inculcar compasión al obligarnos a confrontar las emociones de una madre que potencialmente puede llegar a perder a sus hijos. Al llevarlos a considerar el estado emocional de un padre de cualquier especie, la Torá nos guía a elevarnos
condicionarnos y reforzar nuestro entendimiento para el beneficio emocional de todas las creaciones. Rad Obadia Sforno, un comentarista italiano del siglo XVI, ofrece una explicación a esta ley que es sorprendentemente relevante para nuestra propia sociedad. Él señala que si alguien mata tanto a la madre pájaro como a sus descendientes, de hecho habrá destruido una línea familiar. Al alejar a la madre del pájaro, le ofrecemos la oportunidad de volver a comenzar su vida, de tener más hijos, de cumplir su rol para perpetuación de su especie. En otras palabras, la Torá nos despierta la conciencia de la conservación ambiental. Al utilizar recursos naturales, de las consideraciones más importantes siempre debe ser la sustentabilidad. No podemos simplemente tomar lo que deseamos de la tierra porque ella no siempre puede reponerse para mantenerse a nuestro ritmo de deseos. En la costa, cuando la gente empieza a coger los corales, a dañar los corales y todos estos animales, porque son animales, dura 500 años en reponerse un coral. Dura mucho tiempo tratando de reponerse la naturaleza. Como humanos estamos destruyendo la naturaleza. En este momento en que tenemos inundaciones e incendios, estamos viendo lo tremendo que es haber cortado tantos árboles, haber dejado tantos árboles para el ganado, haber acabado con tanta flora. La Torá nos dice, no rompa los árboles, no destruya los árboles. Pero el afán de ganancia nos ha hecho dañar esta naturaleza. El espíritu de esta ley es enseñar a reevaluar constantemente nuestra relación con el medio ambiente, a preguntarnos si estamos dejando suficientes recursos para sustentar a nuestros hijos y si estamos calibrando nuestras acciones para asegurarnos de no agotar nuestro hábito natural. 5.000 años podemos llevar nosotros en el mundo y sin embargo el Señor siempre nos ha sustentado y sin embargo siempre ha habido semilla. Ese es el Eterno, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que tiene sustento para nosotros. La interpretación de Snorfo de esta ley nos enseña que la destrucción irreflexiva de toda una línea de una especie es una profanación del sistema natural del Eterno. ¿Cuántos animales ya no están en vía de extinción por el solo hecho de que el hombre empezó a cazarlos sin ningún sentido? Hay una lección importante que podemos aprender de las explicaciones de Maimónides y Sforno en una relación a este especial mandamiento. La Torá tiene conciencia de que nuestra percepción respecto a lo que dominamos sobre los animales puede llevarnos fácilmente a ser crueles y codiciosos y a destruir otras criaturas indefensas. Asimismo, a la Torá le importa inculcar las cualidades de empatía y bondad de toda la humanidad, con las ventajas de la inteligencia que tenemos sobre otras especies. Llega también un mayor valor de responsabilidad. A través de esta clase de mandamientos relativos a nuestro comportamiento hacia los animales, la Torá nos guía a una vida de preocupación y cuidado de toda criatura. En la siguiente diapositiva leemos algo muy hermoso. Y dice, si quieren saber cómo es una persona, observe cómo trata a sus inferiores, a sus no iguales. En la pirámide ascendiente de la figurativa cadena alimentaria, muchos pueden perder su sensibilidad hacia aquellos que están más abajo. Con el mandamiento de tratar a los animales de forma humana, la Torá nos educa para que mantengamos nuestra humanidad sobre todo lo que hagamos. El Proverbio 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Y qué nos dicen los mandamientos? Para que te vaya bien y prolongues tus días. Si Israel obedecía este mandamiento, encontraría bendición y una larga vida, tanto como individuos y como nación. ¿Qué tipo de conexión puede haber entre demostrar amabilidad a los niños,
los huevos y las pequeñas aves con tener un avivamiento nacional? Primero, es porque la obediencia, incluso hacia los mandatos más pequeños del Eterno, trae bendición. Nos coloca en una relación apropiadamente sumisa con Él a tal grado que esto siempre nos dará bendición. Y segundo, porque la amabilidad y bondad, incluso en las cosas pequeñas, usualmente, no siempre, habla de nuestra habilidad de ser amables y bondadosos con cosas más grandes. Si alguien es cruel con los animales, no solamente es eso un pecado por sí solo, sino también existe una probabilidad de que sean crueles con las personas. Si Israel permitía que tal crueldad creciera, se haría daño como nación. Ahora vienen otros principios. La diapositiva siguiente habla el Eterno de los principios de no mezclar. Otra opinión importante que surge en este capítulo, no mezclar las cosas diferentes. El texto nos da un ejemplo de las cosas que la gente mezcla, pero que no se debería hacer. Las tres prohibiciones que aparecen en estos versículos no permiten al pueblo de Israel mezclar diferentes especies de semillas en el campo, diferentes especies de animales en el arado o diferentes especies de hilo en las ropas. Este tipo de mezcla viola la pureza de las especies y viola el orden establecido por el Eterno. Se prohíbe sembrar en la viña diferentes tipos de semillas. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Baikra, Levítico 19:19, porque ahí incluye incluso la prohibición de sembrar el campo con mezcla de dos clases de semilla. No sembrarás tu campo con semillas mezcladas. Esto también fue dirigido contra una práctica idólatra. Es decir, que los antiguos sabianos o adoradores del fuego, que sembraron diferentes semillas que acompañaban con actos y ritos mágicos, invocación, e invocaciones. Y los comentaristas generalmente han pensado que el diseño de esta ley y del anterior era poner fin a las lujurias antinaturales y las supersticiones que prevalecían entre los paganos. Cuando miramos cómo se trataba la tierra, habían demasiadas cosas que no vale la pena decirlas, pero que estaban lejos de lo que el Eterno mandaba a cómo se debía cuidar el campo. Pero la razón de la prohibición fue probablemente más profunda, porque aquellos que han estudiado las enfermedades de la tierra y de las verduras nos dicen que la práctica de mezclar semillas es perjudicial, tanto para las flores como para los granos. Si los diversos géneros de orden natural de las gramíneas, por ejemplo, que incluye los granos y los pastos, se siembran en el mismo campo y florecen al mismo tiempo, ocurre que el polen de las flores se mezcla y se produce una semilla espuria, una semilla estéril. La consecuencia es un fruto siempre inferior y a diferencia de cualquiera de los granos que la produjeron, el tamaño, el sabor y principios nutritivos nunca serán iguales, independientemente que también contribuyen a la enfermedad del suelo. Prohíbe arar en un campo con el buey y con el asno bajo el mismo yugo, razón por la cual era el motivo de equidad para evitar que el animal más fuerte fuera unido con un animal más débil. Y habla también de las prendas de lino y de lana. Las observaciones e investigaciones de la ciencia moderna han demostrado que la lana, cuando se ha combinado con el lino, aumenta su poder de eliminar la electricidad del cuerpo y en climas cálidos provoca fiebres malignas, agota la fuerza y produce inflamaciones y escoriaciones. Sin embargo, el principio de mezclas es un sentido amplio que consiste en que el Eterno desea que busquemos pureza y calidad. Asimismo, debemos ser puros y poseer el carácter del Eterno. Ezequiel 44 dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar al atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda del sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y
perdón, y lo no limpio. Y esto es la santidad. Por eso Rab Shaul vuelve a advertirnos en la segunda carta a los Corintios 6, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte con el creyente y el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Eterno y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como el Eterno dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis por hijas y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando estudiamos estos versículos, entonces siempre pensamos, no os unáis en yugo desigual. Es que me tengo que casar con otra persona de mi misma religión. Sí, puede haber algo de razón, pero esto va más lejos. En primer lugar, el yugo desigual se refiere a una relación espiritual. Por eso habla de lo santo con lo profano, de la luz con la oscuridad. No pudimos unirnos a nadie que espiritualmente no tenga nuestra misma visión. Esto habla mucho de lo que está pasando hoy en día, el sincretismo religioso. Todos los caminos conducen a Roma. Y aquí empieza a verlo desde el rey Shlomo. Cuando el rey Shlomo empieza a gobernar, lo primero que hace es tratar de buscar alianzas con diferentes pueblos para fortalecer su reino. ¿Y cuáles fueron las alianzas? Empezando a casarse el primer matrimonio con la hija de Faraón para hacerse más grande. Y después empezó a construir las mujeres de los hijos de los reyes, de las personas importantes de los demás pueblos, para hacer alianzas. ¿Y cómo termina el rey Shlomo? Haciéndole altares a todos los dioses de sus mujeres. Lo que finalmente terminó con el castigo de Dios a Israel y la separación de Israel. Es aquí cuando se rompe Israel en dos, cuando Shlomo se va por la idolatría. El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre a quien Dios le dio sabiduría, la perdió por culpa de la idolatría. Por eso es que no nos creamos, dice la palabra, aquel que se cree muy firme, mira que no caiga. El Eterno es un Dios íntegro. Él no se anda con vueltas. Los hombres podrán mezclarlo todo, si esto supuestamente les conviene. Pero lo que no pueden hacer es pensar que el Eterno los va a respaldar en esas mezclas extrañas y nocivas. El Eterno quiere gente íntegra, de un solo espíritu, de una sola pieza. Gente que tenga un solo corazón, creyentes limpios, sin mezclas extrañas. Cuidado, jóvenes, con aquellas personas que no tienen su misma visión, con el pretexto de yo lo cambio, yo lo hago ir a mi congregación, yo voy a trabajar con él. Muchos hogares se han perdido, muchas vidas han sido infelices. El matrimonio es complemento de dos personas, no una amalgama. Y si nuestra vida no nos permitimos mezclas en lo que vestimos o en lo que comemos, o como trabajamos, tampoco nuestra vida espiritual. Por ello el Eterno nos dice, sed santos, porque yo Adonai soy santo. Es tiempo de que saquemos las mezclas de nuestra vida. Todo aquello que no es santo, todo aquello que no nos conviene. Porque también dice la palabra, porque de una fuente no puede salir agua sucia y agua limpia. La siguiente diapositiva dice, no pervertirás la justicia del prosélito ni del huérfano, y no tomarás la vestimenta de la viuda como prenda. Cuando recolectes tu cosecha en tu campo y olvides un manojo en el campo, no regresarás a tomarlo. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda, para que Hashem tu Elohim te bendiga en todas tus obras. Cuando sacudas tu olivo y no quites todo el ramaje tras de ti, será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Cuando coseches tu viñedo, no lo recogerás los frutos detrás de ti. Serán para el prosélito, el huérfano y la viuda.
recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Misraín. Los versículos anteriores enfatizan un concepto de que pese a la reiterada, hablan de muy reiteradamente de todas las veces que la Torá en repetición, justamente el indicativo de su importancia, el Eterno se preocupa del converso, del huérfano y de la viuda. Y nos ordena también a nosotros que nos preocupemos por ellos. Pero no solo se preocupa, sino que la preocupación divina por los desprotegidos es parte integral de cómo el Eterno desea que nos relacionemos con Él. Los sabios nos lo enseñan. Esto fue escrito en la Torá, reiterado por los profetas y reiterado por una vez más en los escritos de Rabí Yohanan. Todo lugar en que te encuentras la grandeza de Dios, asimismo encontrarás su humildad. Está escrito en la Torá, el Dios grande, fuerte, impotente. Inmediatamente después dice que defiende la causa de los huérfanos y las viudas y los prosélitos. Fue reiterado en los profetas al decir, porque así dice Elohim, sublime y exaltado, que se asienta en las alturas, el santo y su nombre enaltecido, que mora en santidad. Y enseguida dice, me hallo junto al contrito y al humillado espíritu, para animar el espíritu del humillado y para animar el corazón del contrito. Y esta será señalada otra vez en los escritos, canten al Eterno, exáltenos a Él, que mora en los cielos más excelsos. Y luego está escrito, Padre de los huérfanos y juez protector de las viudas, el Dios del aposento en su santidad. Es grave cuando nos metemos con cualquiera de los tres, cuando vamos contra el derecho de cualquiera de ellos, porque el mismo Eterno hará justicia por ellos. Y si la justicia terrenal a veces da unos castigos que son muy duros, ¿cómo será caer en manos de un Dios vivo? ¿Cómo será cuando vamos a dañar lo que Él ama? Guardémonos, cuidemos, bendigamos en este momento a nuestros extranjeros, a toda esta gente que está afuera sintiendo hambre, a nuestras viudas. ¿Cuántas mujeres están tratando de vender lo que tienen por un alimento? ¿Cuántos huérfanos perdidos? Cuidado de aprovecharnos de ellos. Cuidado de no tenerlos en alta estima, porque el Eterno nos llamará a cuentas. La siguiente diapositiva dice, la grandeza del Eterno no se manifiesta exclusivamente en que es elevado, sublime o exaltado, sino también en, no a pesar de, que defiende la causa de los huérfanos y las viudas. Al asemejarnos en el velar por las necesidades del huérfano y de la viuda, nos acercamos más a Dios. Y esa espiritualidad no es para nosotros, es para los demás. Pero más que eso, los mandamientos de la Torá son los medios que H nos da para relacionarnos con Él. Siendo así que cumpliendo sus mandamientos nos relacionamos con Él. Por tanto, cuando nos preocupamos por conversos, huérfanos y viudas, estamos realmente teniendo una intimidad con el Eterno. Estamos siendo más espirituales. En otras palabras, la espiritualidad judía se expresa en actos de bondad hacia los necesitados, tanto más que en el desarrollo egoísta de uno mismo. Estamos acostumbrados a solo, Señor, dame, ayúdame, pero cuando pensamos en los demás. Para decir lo mismo desde otra perspectiva, el ser humano posee la imagen divina con la que fue creado. A medida que la persona desarrolla su imagen divina, más se acerca a su creador. Mientras más distorsiona esta imagen, más se aleja de Él. Mientras más me asemejo a Él, más cerca estoy de Él. ¿Cómo desarrollo mi imagen divina? Asemejándome a Él y haciendo lo que Él hace, preocupándome por los huérfanos, las viudas y los conversos. En la siguiente diapositiva podemos seguir viendo el cuidado del Eterno. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte. Pero pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz
en la mies de tu prójimo. Hachén exige de una forma clara a los dueños de los bienes productivos que los usen para el servicio de la comunidad. Por ejemplo, los propietarios de terrenos deben permitir que sus vecinos usen su tierra para ayudar a satisfacer sus necesidades inmediatas. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees. Cuando entres a la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar las espigas que te quepan en tu mano. Esta fue la ley que permitió a los discípulos de Yeshua recoger el grano de los campos locales en el camino. Quienes realizaban esta actividad eran responsables de recoger el alimento para ellos mismos y los dueños de esta tierra eran responsables de darles el acceso al campo. De igual forma, aquellos que otorgaban préstamos de capital no debían exigir condiciones que pusieran en peligro la salud o la vida del que tomaba prestado. Incluso en algunos casos debían estar dispuestos a prestar cuando era probable que perdieran su dinero, simplemente porque la necesidad de otra persona era demasiado grande. El Eterno demanda que pongamos nuestros recursos a disposición de aquellos que tienen necesidad y que al mismo tiempo seamos buenos mayordomos de los recursos que Él nos da. Alguien decía, porque es que lo que tenemos no es nuestro, es del Eterno. El Eterno fue el que nos lo dio para que nosotros lo cuidemos. Y la palabra misma dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Por otro lado, la palabra dice que el terreno de una persona es patrimonio común. La gente no podía tomar todo lo que quisiera. Entonces, no, como el campo es del amigo y yo tengo mucha hambre, voy a llevar un poco a la casa. No, yo debía coger únicamente, agarrarlo únicamente lo que podía comerme, lo que entraba en mí, cuando quedaba satisfecho, deje. Porque otras personas también iban a necesitar, otras personas también tenían hambre. La siguiente diapositiva dice, cuando segares tu siega en tu campo y olvidares una gavilla en el campo, no habrás de volver a tomarla para el forastero, para el huérfano y para la viuda serán. Y así que habrá de bendecirte Adonai tu Elohim en toda la obra de tus manos. Esta misma que es conocida en el hebreo como la shijeja, se refiere a la gavilla olvidada y es parte del grupo de las mivot denominadas matanol, lebionim o regalos o donaciones para los necesitados relacionados con el campo. Otro de los preceptos incluidos dentro de este grupo mencionado es cuando seguéis la cosecha de vuestra tierra no habrás de concluir de cegar el rincón de tu campo ni habrás de espigar tu cosecha, para el pobre y el extranjero lo habrás de dejar. Las esquinas de los campos había que destinarlas también para los necesitados. En el lenguaje común las llamamos la pea. Uno podría preguntarse cuál sería el objeto de esta misbot. La primera ocurrencia que surge podría ser el poder de ayudar al necesitado. Es cierto que, aunque llama la atención si las comparamos con otras misbot, en las que el objetivo es ayudar al necesitado, como por ejemplo los diezmos, los préstamos, las leyes referidas al Shemitah y al jubileo y la tzedakah. En este caso es muy poco lo que recibe la persona necesitada. Además, llama la atención lo fortuito de su cumplimiento, dado que para cumplir con la misma de Shijeja se requería olvidar ciertas gavillas. A diferencia de la mayoría de las misbot, se cumple sin tener la voluntad de hacerlo, más bien olvidándose. Si quisiera cumplirlo, no podría porque se le olvidó, entonces esto hace que el mandamiento se pueda cumplir. Es una especie de ausencia de intención. Algunas explicaciones al respecto. Se dice que el objetivo de este precepto es educar más que ayudar. El hecho de tener que desentenderse de la gavilla olvidada estimula a la persona a incrementar su carácter dadivoso y generoso. Se trata entonces de despertar la solidaridad entre las personas. El rabino Hirsch sostiene que el objetivo de esta misma no es satisfacer las necesidades materiales de los pobres, sino advertir a la persona en el momento de la cosecha, durante la recolección, cuánto se puede llegar a sostener en sus manos y engrandecerse diciendo, este es mi producto. Recordarle de lo suyo que no es suyo, que en el judaísmo lo mío tiene restricciones. Una idea central que aparece en la tradición es que somos inquilinos en este mundo y nadie, salvo el Eterno, es el dueño de la tierra. Claramente se puede
apreciar que esta idea de las leyes de la Shemitah, descanso de la tierra en el año séptimo, y Yoel, el año del jubileo, en este sentido los necesitados no toman lo que el dueño olvida, sino más bien lo que el Eterno les tiene asignado especialmente. De esta manera da la posibilidad al necesitado para también tener su propiedad y poder atar sus gavillas como los demás. Otro aspecto interesante de esta misma es que no se les da el producto en la mano, sino que ellos mismos deben trabajar, esforzarse para conseguirlo. En el caso de la Shijeha, lo olvidado debe ir a recogerlo. En el caso de los rincones del campo, debe trabajarlos para ganarse su sustento. No son dávidas, sino son la posibilidad de trabajar en campo y obtener su propia cosecha. Posibilidad de poder empoderarse y obtener un lugar de agencia para llegar a ser como los otros. En esto el Eterno nos cuida. En esto el Eterno nos alimenta. En esto el Eterno nos educa. La siguiente diapositiva dice: esforcémonos por ser personas más sensibles, tomar conciencia de que no somos dueños del mundo, simplemente somos inquilinos y debemos tener la capacidad de cada uno olvidarnos, desprendernos de ciertas cosas para que otras puedan disfrutarlas. Además, aprovecharlas mismo para lograr educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos con el fin de incrementar actitudes solidarias para con nuestro prójimo. Alguien decía: si yo estoy mal o mi hermano está mal, los dos estamos mal. Un pueblo unido es un pueblo que tiene intereses iguales. Es un pueblo que cuida a su hermano. Es un pueblo como lo quiere el Eterno. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus ciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. Ni los pobres ni los extranjeros tenían la posición en la comunidad de desafiar a un propietario de las tierras en las cortes y por eso eran vulnerables al abuso. El libro de Santiago, Jacobo 5:4, contiene un mensaje similar. Dice, está en la siguiente diapositiva: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores que habían cegado han entrado en los oídos del Eterno de los ejércitos. A esto es lo que hemos venido hablando. Dice la palabra que cuando la viuda o el huérfano se quejan ante el Eterno y la persona que debe hacer lo que tenía que hacer por ellos no lo hace, dice: yo lo oiré, dice el Señor, y haré que tus hijos queden huérfanos y tus mujeres viudas. La justicia también exige el trato equitativo de los clientes. No tendrás bolsas o pesas diferentes, una grande y una pequeña. Las pesas en cuestión se usan para medir el grano y otras mercancías en las ventas. El Eterno demanda que se use siempre la misma pesa, que sea el que compra o el que vende. La protección contra el fraude no se limita a las ventas, sino que aplica para toda clase de acuerdos con todo en nuestro alrededor. Tal vez esta parachá de principio a fin nos permite acercarnos al Eterno por medio del amor, el respeto y la misericordia con nuestro prójimo. Qué parachá tan hermosa, qué parachá que nos enseña a ser tan sensibles. En la siguiente diapositiva dice: esforcémonos por ser personas más sensibles, tomar conciencia de que no somos dueños del mundo, simplemente somos inquilinos, simplemente pasamos, simplemente la vida es efímera, simplemente el Señor nos está educando para ser mejores personas, mejores hijos. Esta parachá nos da esa oportunidad de pensar en el vecino, de pensar en nuestro hermano, de pensar en nuestros rabinos. Dice una anécdota que había un rabino que tenía un caballo muy hermoso, bien alimentado, pero el rabino andaba descuidado. Y alguien le dijo: rabino, usted que enseña la palabra, usted que nos guía, ¿por qué está descuidado y su caballo está tan hermoso? Y el rabino contestó: al caballo lo cuido yo. Esto nos enseña mucho.
Esto nos enseña hasta dónde va nuestro deber con el Señor. Es que nos fuimos hechos para que el Señor nos bendiga y nos dé. Fuimos hechos para que con lo que nos bendiga y nos dé, podamos tener una mejor sociedad. Chao, shalom. Etzraim, irlamach azigim bar, vetomecha, meuzar, derarecha, derarecha noam, vechol, vedivotecha shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Hadesh Yamenu Hadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.